Hola, hola, mis queridos amantes del drama turco, bienvenidos un día más a su canal favorito donde analizamos cada detalle de sus estrellas favoritas. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y listos para sumergirse en un nuevo chismorreo jugoso que tengo para ustedes hoy. Hoy vamos a hablar de un evento que ha sacudido las redes sociales, que ha puesto a palpitar los corazones de miles, y que, seamos honestos, muchos de nosotros estábamos esperando secretamente. El posible reencuentro de Kerem Bürsin y Hande Erçel en una reciente entrega de premios. Sí, lo sé del drama. La anticipación. El potencial de un nuevo capítulo. Hemos visto rumores, hemos leído artículos, hemos analizado cada foto y vídeo como detectives obsesionados, y ahora, vamos a juntar todas las piezas del rompecabezas para ver qué podemos deducir. Vamos a examinar la evidencia, a explorar las posibilidades, y a debatir si este reencuentro fue tan casual como algunos quieren hacernos creer, o si hay algo más, algo oculto, entre líneas. Antes de que nos adentremos en este laberinto de especulaciones, quiero pedirles, como siempre, que me apoyen suscribiéndose al canal. Si disfrutan de todo el drama turco, de los chismes de celebridades, de los análisis profundos de sus parejas favoritas y de mis opiniones un poco, digamos, directas, entonces este es su lugar. Denle clic a ese botón de suscribirse, activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de mis actualizaciones y sean los primeros en enterarse de todo lo que ocurre en el fascinante mundo del espectáculo turco. Y por supuesto, déjenme un me gusta si están tan emocionados como yo con este tema. Su apoyo es lo que me motiva a seguir trayéndoles contenido de calidad. Así que, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el corazón de la cuestión. ¿Kerem y Hande se reencontraron? ¿Qué pasó exactamente? Y lo más importante, ¿qué significa esto para el futuro? Todo comenzó como suele suceder en estos días, con una avalancha de publicaciones en redes sociales. Fotos y vídeos de la alfombra roja de los premios comenzaron a circular a la velocidad de la luz, y pronto, los fans más observadores notaron algo intrigante. Kerem Bürsin, elegantísimo como siempre, asistió al evento. Hande Erçel, deslumbrante en un vestido que dejó a todos sin aliento, también estuvo presente. Y aunque no hay fotos ni vídeos que los muestren interactuando directamente, la simple coincidencia de que ambos estuvieran en el mismo lugar al mismo tiempo fue suficiente para encender las redes. ¿Fue una simple coincidencia? ¿O el destino, o tal vez algo más maquiavélico, estaba trabajando entre bambalinas? Analicemos los hechos. Ambos son figuras prominentes en la industria del entretenimiento turco. Es lógico que sean invitados a los mismos eventos de premiación. Pero y aquí es donde entra el factor drama turco, la historia entre ellos es mucho más que la de dos colegas. Fueron una de las parejas más queridas y admiradas, tanto dentro como fuera de la pantalla. Su romance en Senkalkam traspasó la pantalla y se convirtió en una realidad, haciendo que sus fans en todo el mundo suspiraran de felicidad. Pero como sabemos, no todos los cuentos de hadas tienen un final feliz. Su relación llegó a su fin, dejando a muchos fans con el corazón roto y con una gran pregunta: ¿qué pasó? Los detalles de su ruptura nunca fueron completamente revelados, lo que dio lugar a todo tipo de teorías y especulaciones. Algunos decían que las presiones de la fama fueron demasiado para ellos. Otros que sus apretadas agendas de trabajo les impidieron mantener la relación. Y por supuesto, no faltaron los rumores de terceras personas involucradas. Independientemente de la verdadera razón de su separación, el hecho es que Kerem y Hande siguieron caminos separados, tanto en su vida personal como profesional. Ambos continuaron trabajando en proyectos exitosos y tratando de mantener su vida privada alejada del escrutinio público. Pero a pesar del tiempo transcurrido, la llama de la esperanza nunca se extinguió por completo para algunos fans. Muchos seguían soñando con una posible reconciliación, aferrándose a la idea de que el amor verdadero siempre encuentra un camino. Y ahora, este reencuentro en los premios ha reavivado esas esperanzas y ha generado un nuevo torbellino de especulaciones. ¿Qué podemos deducir de las pocas pistas que tenemos? Primero, la forma en que ambos se comportaron en la alfombra roja. Algunos observadores notaron que parecían un poco más reservados de lo habitual, como si estuvieran conscientes de la presencia del otro. Otros, sin embargo, argumentan que simplemente estaban siendo profesionales y tratando de evitar cualquier drama innecesario. Luego está el hecho de que no hay fotos ni vídeos de ellos juntos. Esto podría significar varias cosas.
Podría ser que evitaron activamente interactuar entre ellos para evitar alimentar los rumores. O podría ser que sí interactuaron, pero los fotógrafos y camarógrafos no pudieron capturar el momento. También es posible que sus representantes les hayan aconsejado que se mantuvieran alejados el uno del otro para proteger su imagen pública. Pero como dije antes, la ausencia de evidencia no significa necesariamente la ausencia de verdad. A veces las cosas más importantes suceden fuera de cámara, en los pasillos, en los momentos de silencio. ¿Intercambiaron miradas? ¿Se dijeron algunas palabras? ¿Hubo algún tipo de contacto, aunque fuera breve? Estas son las preguntas que atormentan a los fans y que alimentan su imaginación. Ahora, quiero compartir con ustedes algunas de las teorías más populares que circulan en las redes sociales sobre este supuesto reencuentro. Una teoría es que Kerem y Hande han estado en contacto en secreto durante algún tiempo y que este reencuentro en los premios fue una especie de prueba para ver cómo reaccionaría el público. Si la reacción era positiva, podrían estar considerando hacer pública su reconciliación en el futuro. Otra teoría es que ambos están trabajando en un nuevo proyecto juntos y que su reencuentro en los premios fue una forma sutil de generar expectativa. Imaginen la locura que se desataría si Kerem y Hande anunciaran que van a protagonizar una nueva serie o película juntos. Sería un éxito garantizado y rompería todos los récords de audiencia. Por supuesto, también hay teorías más escépticas. Algunos creen que todo esto es simplemente una estrategia de marketing para mantener a Kerem y Hande en el centro de atención. Después de todo, el drama vende y una posible reconciliación entre dos de las estrellas más populares de Turquía es un tema irresistible para los medios de comunicación. Personalmente creo que la verdad probablemente se encuentra en algún punto intermedio entre todas estas teorías. Es posible que Kerem y Hande hayan madurado y hayan logrado superar sus diferencias. Es posible que sigan sintiendo algo el uno por el otro, aunque sea solo un cariño residual. Y es posible que estén considerando la posibilidad de trabajar juntos en el futuro, ya sea en un proyecto romántico o en algo completamente diferente. Pero al final del día, solo ellos saben lo que realmente pasó en esa entrega de premios y cuáles son sus verdaderos sentimientos. Nosotros como fans, solo podemos especular y soñar con un posible reencuentro. Ahora, quiero hablar un poco sobre la presión que enfrentan las celebridades como Kerem y Hande. Su vida privada está constantemente bajo el microscopio, y cada uno de sus movimientos es analizado y criticado. Es difícil imaginar lo que debe ser vivir así, sin poder tener una relación normal y sin poder tomar decisiones personales sin que todo el mundo opine al respecto. Es por eso que creo que es importante ser respetuosos y considerados al hablar de su vida personal. Podemos especular y teorizar, pero no debemos olvidar que son seres humanos con sentimientos y que merecen tener privacidad. También quiero decir que independientemente de lo que pase entre Kerem y Hande, ambos son artistas talentosos y exitosos por derecho propio. Han demostrado su valía en la industria del entretenimiento y han ganado el cariño y el respeto de millones de fans en todo el mundo. Su talento y su trabajo duro deben ser reconocidos y celebrados, independientemente de su vida personal. Y hablando de talento, me gustaría recordar algunos de sus proyectos más destacados. Kerem Bürsin ha protagonizado series como Güneşi Beklerken y Bu Şehir Arkandan Gelecek, donde demostró su versatilidad como actor. Hande Erçel, por su parte, ha brillado en series como Güneşinkler y Aşk Laftan Anlamaz, consolidándose como una de las actrices más populares de Turquía. Pero por supuesto, su papel más icónico sigue siendo el de Eda y Serkan en Sen Kalkam. Su química en la pantalla era innegable, y su historia de amor cautivó a audiencias de todo el mundo. La serie se convirtió en un fenómeno global y catapultó sus carreras a nuevas alturas. Es comprensible que los fans sigan aferrándose a la esperanza de verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en la pantalla. Su conexión era tan fuerte y su amor parecía tan genuino que es difícil dejarlo ir. Pero como dije antes, el tiempo dirá lo que depara el futuro. Mientras tanto, podemos seguir disfrutando de su trabajo y apoyándolos en sus respectivos proyectos. Y hablando de futuro, ¿qué les depara a Kerem y Hande en los próximos meses? Ambos tienen varios proyectos en marcha, y parece que seguirán estando muy ocupados. Kerem está trabajando en una nueva serie, y Hande está protagonizando una nueva película. Así que aunque no haya una reconciliación a la vista, al menos podremos seguir disfrutando de su talento en la pantalla. Ahora, antes de que terminemos este vídeo, quiero recordarles que todo lo que hemos discutido aquí es puramente especulación.
No tenemos ninguna información concreta sobre lo que realmente pasó entre Kerem y Hande en esa entrega de premios. Todo lo que hemos hecho es analizar la evidencia disponible y compartir nuestras propias opiniones y teorías. Es importante recordar que las celebridades son personas reales con sentimientos reales, y que merecen tener privacidad y respeto. Podemos disfrutar de su trabajo y especular sobre su vida personal, pero no debemos olvidar que son seres humanos. Y por último, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado y que hayan encontrado interesante nuestra discusión sobre el supuesto reencuentro de Kerem y Hande. En resumen, analizamos la evidencia del reencuentro de Kerem y Hande en una entrega de premios, examinamos las teorías de los fans y recordamos la importancia de respetar la privacidad de las celebridades. Discutimos su pasado romántico y el impacto de su serie, Senkal Kapm, y resaltamos sus futuros proyectos individuales. Gracias a todos por acompañarme hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis del posible reencuentro de Kerem y Hande. Recuerden que todo esto es solo especulación y que al final del día, solo ellos conocen la verdad. Pero eso no nos impide soñar, ¿verdad? Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Kerem y Hande se reconciliarán en el futuro? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Déjenme sus comentarios abajo y compartan sus teorías y opiniones. Me encanta leer sus comentarios y saber lo que piensan. Y antes de despedirme, quiero pedirles una vez más que le den me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es lo que me permite seguir creando contenido de calidad para ustedes. Además, me encantaría saber qué temas les gustaría que cubriera en futuros vídeos. ¿Hay alguna otra pareja de celebridades que les interese? ¿O algún drama turco que quieran que analice? Déjenme sus sugerencias en los comentarios y haré lo posible por complacerlos. Recuerden, este es su canal, y quiero que se sientan parte de esta comunidad. Juntos podemos explorar el fascinante mundo del espectáculo turco y compartir nuestra pasión por el drama, el romance y los chismes de celebridades. Así que eso es todo por hoy. Gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. No olviden darle like, compartir y suscribirse. Hasta la próxima, mis queridos amantes del drama turco. Que tengan un día maravilloso. Adiós.